Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días, muy bienvenidos. Les pedimos por favor tomar ubicación. Vamos a dar comienzo a este 27º Congreso Argentino de Salud, organizado por la Asociación de Actividades Médicas Integradas, ACAMI. Les pedimos a todos por favor que vayan ingresando y tomen ubicación. Vamos a convocar también en instantes a las autoridades que habrán de estar en la ceremonia de apertura de este 27º Congreso Argentino de Salud, cuyo título es Hacia el cambio estructural de la salud en Argentina. ACAMI, como todos ustedes saben, es la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas y es la más importante cámara del sector de la salud en la República Argentina, en la cual se encuentran representadas las entidades sin fines de lucro. Convoco a este escenario a quienes habrán de estar en la ceremonia inaugural: el presidente de ACAMI, el señor Ricardo Simes, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós. Adelante los mencionados, por favor. Los recibimos en este escenario. Damos comienzo entonces a la ceremonia inaugural de este 27º Congreso Argentino de Salud, organizado por ACAMI, con las palabras del presidente de ACAMI, el doctor Ricardo Simes. Bueno, buenos días a todos. Maravillosa concurrencia hoy, ¿eh? Realmente un gusto recibirlos y agradecerles la presencia. Lamentablemente hay mucha gente todavía para entrar, pero tenemos que empezar porque si no los tiempos se nos van a complicar demasiado. Bueno, formalmente, bienvenidos al 27º Congreso Argentino de Salud que organizamos anualmente desde ACAMI y que hoy tengo el honor de presidir por primera vez. Señor Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Señor Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Autoridades y todos los presentes. Repasando los títulos de los 26 congresos anteriores, nos damos cuenta que por el título de este congreso nos encontramos en un punto de inflexión como nunca antes estuvimos. El año pasado los convocamos con la premisa de lo que significaba trabajar en salud, entre la motivación, el compromiso y el burnout. Claramente la alusión al burnout hacía referencia al estrés que estábamos viviendo los protagonistas del sector. Los 3 congresos anteriores a este último estuvieron condicionados por la irrupción de la pandemia, y si seguimos para atrás vamos a ver que los títulos reflejaban los temas de importancia del momento, como políticas sanitarias, nuevas prácticas de salud, estructura del sistema de salud, etc. En definitiva, un temario mucho más convencional para un congreso de salud. Hoy los convocamos con la idea de que vamos hacia el cambio estructural de la salud en la Argentina. Siguiendo con la idea del mensaje que implica un título, claramente el presente congreso marca un cambio de época. El año pasado padecíamos el estrés de saber que algo inminente iba a pasar, que estábamos viviendo posiblemente los últimos momentos de un sistema que veíamos se agotaba. Hoy sabemos que estamos totalmente inmersos en el proceso de cambio y tenemos la necesidad de entender hacia dónde vamos. De esto se trata este congreso, de tratar de entender entre todos lo que está pasando y cuáles son las respuestas al desafío que tenemos que enfrentar. La situación de nuestro sector tiene grandes semejanzas con la del resto del país, lógicamente. No hay plata, dijo el presidente, y todos sabemos que es así. Eso nos compele directamente a buscar soluciones. En ese sentido, tenemos que trabajar en este congreso en los tópicos que más urgen y que se podrían favorecer al sector en la búsqueda de su equilibrio. Vamos a puntualizar los grandes temas que consideramos que requieren cambio y requieren soluciones. Empezamos por el programa médico obligatorio,
que ha ido extendiéndose a lo largo de los años, pasando de ser un mínimo necesario para garantizar salud a la más abarcativa gama de prestaciones. Por el PMO se da la magia que cualquiera que sea el precio que se pague a un financiador, se va a recibir más o menos el mismo producto, excluida obviamente la hotelería y accesorios. Traducido en un lenguaje de medios de transporte, aunque pague por una bicicleta, voy a viajar en un automóvil. Podrá ser de mayor o menor lujo, pero voy a viajar en un automóvil al fin. Siguiendo la premisa presidencial utilizada para elaborar el presupuesto nacional, no debería incluirse prestaciones al PMO sin especificarse el recurso para atenderlas. Es fundamental abrir las opciones de la oferta, distintos planes, coberturas, que cada uno pueda elegir de acuerdo a sus intereses, posibilidades y necesidades. Las prácticas no esenciales deben clasificarse como de pago voluntario. Las prestaciones por discapacidad que se incorporaron al gasto de salud sin que haya un motivo concreto para que se le asignara al sector. Más allá de considerar que en muchos casos se exagera con la solicitud de prestaciones por discapacidad, claramente deberían pasar a la órbita de la seguridad social. La emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria nace en el año 2002 como respuesta a la crisis del año 2000, cuando parecía que el país se iba a desmembrar. La misma básicamente consiste en la suspensión de todas las acciones judiciales tendientes al cobro de las deudas de la seguridad social, especialmente aportes y cargas patronales. Vamos a explicar las consecuencias dañosas que ha causado este aparente beneficio. Tenemos que decirlo sin reparos. El resultado concreto, después de 22 años de este régimen de excepción, es que el valor de las cargas sociales ha sido detraído del precio del servicio. Voy a detenerme una vez más en esta frase. El resultado concreto, después de 22 años de este régimen de excepción, es que el valor de las cargas sociales ha sido detraído del precio del servicio. Vamos a dar un ejemplo simple para entender este concepto. Supongamos que un financiador tiene que pagarle 10 pesos a un prestador por una determinada prestación. Dentro de esos 10 pesos estaban incluidos 7 para la prestación en sí y 3 para los aportes y contribuciones. Al existir el tapón de la Ley de Emergencia Sanitaria, lentamente el financiador, compelido por su propia esfera de problemas, los mayores altos costos de la tecnología, la discapacidad, los medicamentos catastróficos, etc., lentamente, casi inconscientemente, se fue detrayendo del precio de la prestación el costo impositivo previsional. Como resultado de esta medida, se calcula que el 75% de las empresas de salud tienen deudas con el fisco. ¿Y cómo vamos a salir de esta encrucijada? Bueno, ahí vamos a tener que agudizar mucho el ingenio. Por lo pronto, hasta el 31 de diciembre está la cobertura extendida de alguna manera de la emergencia sanitaria con el cese de las ejecuciones. Ahora vamos a llegar al 31 de diciembre y ¿qué pasa? Vuelve al sistema. Se hace necesario un plan de pagos o moratoria adecuado a la realidad del sector. La moratoria vigente tiene una puerta de entrada tan alta, que es el 25% del total de la deuda que tiene que ser pagado de contado, que probablemente, por lo que sabemos, por lo que estamos hablando, la mayoría de las empresas de salud no lo van a poder pagar. Se hace necesario incluir el costo fiscal en el precio de la prestación. Pero ¿cómo pueden absorber esto los financiadores que además están desfinanciados? Bueno, probablemente necesitemos un primer impulso por parte del Estado Nacional a través de sus actores de salud, como por ejemplo el PAMI. Si el PAMI pudiera aumentar sus aranceles para incluir el gasto previsional y a la vez exigir la acreditación de su inmediato cumplimiento, el costo fiscal pasaría a ser cero. Pagaría por algo que hoy no paga y cobraría por algo que hoy no cobra. Para el resto del sistema, el traslado a costo debería ser gradual a fin de que puedan acomodarse los financiadores.
Toda salida que ensayemos va a tener que evitar nuevos subsidios. Programas como el FESCAS o el REPRO, que parecieron una solución en su momento, pero como decimos, su prolongación en el tiempo provocó un síndrome de abstinencia en el momento en el que se terminaron. Y sí, esto hizo eclosión más o menos en marzo y abril de este año, donde pudimos observar las consecuencias de la quita necesaria de estos subsidios y el abrupto ajuste para adaptarse, traducidos en conflictos con el personal que tuvieron gran visibilidad. Por eso volvemos a insistir, la salud tiene que encontrar su oferta adecuada que permita garantizar el bienestar del paciente con las prestaciones necesarias a valores razonables que permitan solventar todo el sistema. Hay que trabajar tanto en el producto de salud como en el precio al que se ofrece. Otro tema fundamental es el tema de la cuestión legal. Sin duda los temas legales toman una centralidad especial en los momentos de crisis y de cambio. En la salud esto se traduce en dos aspectos. Uno de ellos propio de nuestra área y otro que, si bien es general, tiene repercusión en particular para nosotros. Como aspecto especial, sin duda, están llamados los medicamentos catastróficos. Volvemos a insistir desde ACAMI en la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías como herramienta de los jueces para poder fallar más adecuadamente ante los amparos que resultan imperiosos y en los cuales se entiende la dificultad de denegar una ayuda que se presenta como imprescindible y que en muchos casos no lo es. Los juicios laborales, si bien la litigiosidad laboral es un flagelo que afecta a todo el aparato productivo argentino, en salud toma un cariz especial por ser una actividad donde el recurso humano es el predominante. En este sentido, el paulatino incremento de sanciones y multas, como el artículo 2 de la Ley 25.323, que penalizaba el derecho a defenderse, era una aberración claramente inconstitucional. Consistía en penalizar al demandado perdidoso en un juicio solamente por haber intentado defenderse sin éxito, duplicando el monto de la indemnización por despido. La ley Bases ha traído cierto alivio y la Corte Suprema también dictó sentencias muy importantes en el último tiempo respecto a la forma de indexar las sentencias laborales que llegaban a cifras realmente astronómicas y con respecto al artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, afortunadamente hoy derogado. De todas formas, todas estas cuestiones no están terminadas, especialmente para los juicios que están en trámite. Después tenemos costos devengados de situaciones monopólicas que requieren la acción del Estado para favorecer la apertura y la sana competencia. En ese sentido, incluimos determinados cuasimonopolios en la provisión de insumos especiales para la prestación médica o el cuidado del paciente, como la presión de determinadas asociaciones profesionales que condicionan toda la prestación en desmedro inclusive de sus propios colegas. Pasamos ahora, ya un poco más relajados, a analizar el programa de hoy, donde van a ampliarse estos temas y otros más que son de sumo interés para nosotros, los actores de salud de la Argentina. Tenemos el honor de abrir este congreso con la palabra de los ministros de Salud de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, que a continuación van a hacer uso de la misma. Seguimos con la mesa Actores Privados de Salud, sus desafíos y cómo los enfrentan, donde tratamos de representar a todos los sectores de nuestro medio con la conducción de nuestro vicepresidente de ACAMI, el doctor Héctor Santander. Continuamos con la conferencia Políticas y Estrategias para consolidar el sistema de la seguridad social y la medicina privada a cargo del Superintendente de Salud, licenciado Gabriel Oriolo. Luego viene la mesa Situación Económica del Sistema de Salud, la pobreza en un país rico y cómo esta impacta en la salud de las personas, con la participación del secretario general de la CGT y secretario general de nuestro gremio de salud, el señor Héctor Daer, y el contador Jorge Herreros, secretario de ACAMI. Seguimos con la mesa de hospitales de colectividad, el origen de la salud privada en la República Argentina. Esta es una mesa muy especial para mí como presidente del Hospital Siro-Libanés, que mis colegas de los restantes hospitales de colectividad hayan integrado esta mesa, que va a estar conducida por el doctor Víctor Sede. Mi agradecimiento para ellos.
Continuamos con la mesa La Salud en Latinoamérica, conducida, por un amigo conocido por todos, Cristian Massa, quien además de ser titular de Consenso Salud, es responsable de la exitosa logística de este congreso. Seguimos con una mesa también muy especial para mí por mi profesión de abogado, la cuestión jurídica presente como nunca en la salud argentina. Quiero agradecer al colega Luis María de Grossi por conducirla, a los prestigiosos doctores y amigos personales, doctor Pablo Manili y doctor Cristian Cao, y al doctor Claudio Fede, juez que he tenido de gusto conocer no hace mucho en su programa de radio, pero con quien tuvimos una inmediata coincidencia en los puntos de vista, mirado desde los dos lados del mostrador, como decimos en derecho, desde la justicia y de la práctica profesional. Seguimos con la conferencia El impacto de la inteligencia artificial en la salud, ¿hacia dónde vamos? Tema de actualidad si los hay, que llegó para cambiar definitivamente el mundo de manera que aún no llegamos a entender, a cargo de los doctores Díaz Cantón y de mi amigo el doctor Guillermo Jorlandman. El rol privado de la salud en la República Argentina, a cargo del licenciado Hugo Magonza, mi predecesor en ACAMI y actual presidente de la Unión Argentina de Salud. Si alguien sabe algo de salud en la Argentina es nuestro querido Hugo, a quien vamos a tener el enorme placer de escucharlo. Seguimos con nuestra tradicional mesa de periodismo, economía y política, este año con la presencia de Pablo Sigal, destacado columnista de Clarín, a quien seguimos habitualmente, el reconocido periodista Pablo Fernández Blanco y la información imprescindible que nos va a dar Jorge Giacobbe, con la conducción de Milva Castellini. Para cerrar vamos a contar nada menos que con la presencia del doctor Mario Russo, el ministro de Salud de la Nación, a quien le daremos el uso de la palabra y la clausura formal de este congreso. Para finalizar, con la idea de que inevitablemente vamos hacia el cambio estructural de la salud en la Argentina, queremos transmitir en este sentido que nuestra convocatoria no es de ninguna manera fatalista. Al contrario, consideramos que siempre en cada crisis, en última instancia, hay una oportunidad. Por eso quiero inaugurar este congreso con una frase que me dijo hace muy poco en una reunión de amigos el embajador saliente de la República de Egipto acá en la Argentina, para despedirse. Y realmente me gustó mucho, por eso la quiero compartir con ustedes. Es mejor prender una vela que pelearse con la oscuridad. Muchas gracias. Comenzamos el 27º Congreso Argentino de Salud. Luego de las palabras del doctor Ricardo Simes, presidente de ACAMI, a continuación vamos a escuchar al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, doctor Nicolás Kreplak. Buenas, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece un encuentro importante y auspicioso. Creo que estamos viendo tiempos en los que nos juntamos y organizamos un encuentro de salud, vemos nuestras expectativas siempre superadas. Y eso habla de muchas cosas. Me parece que habla de la necesidad de quienes estamos en la salud de encontrarnos a discutir, a debatir, incluso con las diferencias, con las diversidades y con las perspectivas distintas, que tenemos un grado de madurez en las discusiones sanitarias, que ya no creo que nadie se perciba el iluminado que viene a demostrar cómo se resuelven las cosas, pero que sí hay muchos actores que consideramos que son todos indispensables y con los quienes tenemos que dialogar. Nosotros hemos tenido este año el Congreso de Salud Provincial con más de 10.000 participantes en Mar del Plata, que también mostraba desde otros sectores de toda la provincia de Buenos Aires la necesidad de participar en la discusión, así que encuentro este Congreso como un momento muy auspicioso y agradezco la posibilidad de participar, porque me parece que podemos, además de escuchar y saber en qué están pensando quienes organizan y participan de esto, también poder trazar algunas ideas que desde el Estado tenemos. ¿Qué estamos pensando nosotros cuando hablamos de la necesidad de la reforma del sistema de salud? Está bien claro, esto viene siendo algo discutido hace mucho tiempo, todos estamos hablando de la necesidad de una reforma, y además todos sabemos que las instituciones y los sistemas siempre se reforman. Ahora estamos ante una situación en la cual hace bastante tiempo venimos percibiendo que un sistema de salud, que para nosotros es un orgullo, yo creo que todos los argentinos sabemos que el sistema de salud argentino es un sistema que no se ve fácilmente en toda Latinoamérica y no se ve fácilmente en muchos lugares del mundo, al menos
incluso en relación con la riqueza general de nuestro país. Pero también sabemos que esa distribución tan asimétrica de los recursos dentro del sistema de salud genera mucha inequidad y que esa inequidad se ha ido solidificando con distintas condiciones del sistema de salud que lo estructuran, ¿no? De manera que se solidifica esa inequidad. Bueno, y creo que muchos de nosotros, y especialmente los que tenemos un rol de ministro, que tenemos la responsabilidad, ustedes saben, nosotros no pensamos en la salud pública solamente el hospital público. Nos pasa como con la educación. La salud es pública toda. Y habrá de gestión privada, y habrá instituciones sin fines de lucro, pero de actores de la comunidad, y habrá empresas que buscan una rentabilidad, pero todos actuamos en la salud pública. Así que el rol del Ministerio de Salud es para todo el sistema de salud. Quizás no tengamos todas las herramientas desarrolladas y esa es parte de la discusión que tenemos que darnos. ¿Cuáles son las herramientas que deben tener los ministerios para poder tener la mesa de discusión, la escucha, la participación y las transformaciones necesarias en las cuales todos podamos seguir construyendo el sistema de salud? Pero bueno, eso es parte del debate. Nos toca a los ministros habitualmente discutir la necesidad de no pensar hacia adentro de cada uno de nosotros, no pensar hacia adentro de cada provincia, sino pensar en un sistema nacional de salud. Es indivisible. Este sistema puede tener provincias, puede tener responsabilidad de las provincias o de los municipios, pero no se puede pensar que este problema de las prepagas, este problema de las clínicas, este problema de la Ciudad de Buenos Aires o este problema de la provincia de Buenos Aires, es indispensable pensarlo integradamente y cuáles son los vectores. Y hay muchas cosas que son verdades de perogrullo, que no podemos seguir no haciendo lo necesario para articularla. La primera de todas, y ustedes lo conocen muy bien, es la información. Nosotros tenemos que lograr tener un sistema de salud de cabeza en los ministerios de salud provinciales y luego nacional que maneje la absoluta información del sistema de salud. De las historias clínicas, los financiamientos, la oferta de los servicios de salud, qué vamos a instalar, dónde y por qué. Si hay competencia, ¿en qué sentido la competencia es beneficiosa y ayuda y en qué sentido es perjudicial esa competencia? Hoy estamos viendo, ante la ausencia de cierta forma de cuidado y de regulación del sistema de salud, con la mirada que podemos tener los ministerios que observamos la totalidad de lo que sucede en nuestro pueblo, insisto, con la escasez, incluso a veces de herramientas para poder penetrar en la profundidad de la información, estamos observando un sector privado que está muy herido, en la provincia de Buenos Aires en particular, pero creo que en todo el país sucede, muy herido, donde la oferta de servicios de salud del sector privado está cada vez más reducida y por las dos formas que tiene habitualmente de reducirse, producirse las barreras de acceso efectivas, que es o porque se pone una barrera de acceso por un copago, por un cierre de servicios. Hoy tenemos muchas clínicas que cierran las guardias porque no les resultan rentables y se quedan solamente con la prestación de ciertos servicios quirúrgicos, diagnósticos. Eligen el paciente, digamos, que van a aceptar y no lo tienen en la guardia. Conclusión, el 90% de la atención de urgencia y de emergencia en la provincia de Buenos Aires la hace el sector público, 90%. En una población que el 65% tiene cobertura de seguridad social o prepaga. Y la segunda cosa que también está en discusión y creo que tenemos que tener herramientas más fuertes de los ministerios provinciales porque estamos en el territorio y es una articulación que tenemos que hacer con la superintendencia porque acá juegan dos sistemas, un sistema, voy a decirlo que no suene tan mal, espero, un sistema más unitario que es el sistema de la seguridad social y un sistema federal que es el sistema de las provincias y la salud pública, pero las obras sociales del sector privado reportan muy poco, incluso en información, en habilitación, en políticas públicas, a las provincias. Está sucediendo que tenemos en el sector privado, también pasa en el público, pero en el sector privado pasa también un problema de calidad muy grande en las instituciones. Nos pasa donde faltan profesionales, porque no dan los números, porque no cierran, entonces hay un médico o ninguno en una institución entera que está abierta. Es un problema muy grande, sin herramientas del sector público para controlarlo. Entonces digo, lo primero que tenemos que resolver es las responsabilidades, las mesas de trabajo, de articulación y los sistemas de información. En tanto esto no sea, y todos sabemos que los sistemas de información no pueden ser
algo que se le agrega, una tarea que se le agrega extra a los procesos de trabajo, sino que tiene que ser parte inherente del proceso de trabajo, que la información llegue a las autoridades, que debemos tomar decisiones, porque luego los que tenemos que tomar decisiones respecto, no solamente a la administración de obras sociales, que las provincias tenemos, sino respecto de las habilitaciones, las autorizaciones o del apoyo a cierto sector, que puede ser que entre el sector público y privado construyamos redes asistenciales. ¿Para qué sirve que tengamos en una misma localidad pequeña 2 aparatos cuya tasa de uso no alcanza, si quizás lo puede tener el sector privado y lo usamos nosotros, o lo puede tener el sector público y lo usa la seguridad social y el sector privado también, como sucede continuamente? Entonces, sobre esto es indispensable que demos un paso. Me parece que tenemos una obligación de hacerlo, porque cuando se ven momentos de crisis como el que estamos viviendo ahora, que es un momento de una crisis muy aguda, que tiene una primera fase quizás en la cual estamos empezando a estabilizarnos, que fue el movimiento muy grande de finales del año pasado e inicio de este año, que generó una distorsión muy fuerte en el sistema de salud, del cual todavía estamos en un proceso de acomodación, pero que es importante que todos tengamos bien presente que se produjo un cambio en la macroeconomía que nos generó a todos, especialmente a los estados que tenemos sistemas más controlados y por tanto un poco más paquidérmicos en la administración, todavía una ola que recién ahora estamos empezando a estabilizar de alguna manera, pero que es indispensable que esta situación que estamos viendo crítica, que estamos viendo que está afectando, sé que va a haber con compañero Héctor Daer una mesa que se va a hablar del impacto de la pobreza en la salud de la población. Estamos viendo el impacto de la pobreza en los hospitales públicos de una manera que no se veía hace mucho tiempo y eso nos preocupa muy fuertemente. Estamos viendo el impacto de los problemas de alimentación en los adultos mayores, en los niños, en los hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires, y por lo que hablé con otros ministros sucede en todo el país. Así que quiero decir, estamos en una situación que es muy crítica, que nos pone a los que estamos en salud en una situación de mucha responsabilidad, y que lo que no puede hacer, y al menos es también parte de la tarea que tenemos los responsables políticos y los ministros, es que cada uno resuelva la situación de la crisis en una defensa de su zona y su territorio. Tiene que ser como nosotros entendemos, y creo que también es el sentido de hacer encuentros de estas características, es que sepamos que entre todos tenemos que pensar en la salud de nuestro pueblo, que no hay una posibilidad de que alguno se salve en un sistema que no se salva. Y para eso la primera de las cosas es esto, poder tener un diálogo, poder tener una discusión, poder tener mucho respeto a la hora de intercambiar incluso pareceres que puedan no ser iguales, y también saber y asumir las responsabilidades de cada uno. Bueno, ¿de qué me hago cargo yo? ¿Qué tengo que dar cuenta y qué tengo que exigir? ¿Y qué tiene que hacer cada uno de quienes somos actores del sistema de salud? Hay discusiones de fondo que debiéramos darlas en algún momento, que son quizás más de contenido ético, que creo que hay que darlas en el sistema de salud. Nosotros tenemos un sistema de salud que está basado en la idea de la universalidad y la equidad. Si eso se va a poner en discusión, es una discusión que hay que darla explícitamente. En principio, el consenso que tenemos hasta acá es que está basada en ser un sistema de salud universal y que busca equidad. Creo que esto es un trabajo que tenemos que hacerlo con herramientas fuertes, con espacios de diálogo fuertes, con suficiente también madurez para poder permitir aprender y escuchar de otros los problemas que quizás todos tenemos y las dificultades que todos tenemos. Pero estamos en un proceso que ineludiblemente nos lleva a este camino. Lo peor que nos puede pasar es cerrarnos a discusiones sectoriales, cerrarnos a discusiones o políticas partidarias, o cerrarnos a discusiones jurisdiccionales. Parece que estamos en un momento que nos obliga a esto, que veremos episodios agudos que serán muy tensos, que será un momento, hablábamos con algunos cuando entrábamos, será un momento de templanza, será un momento en el cual habrá que tener mucho cuidado de poder seguir construyendo, porque vienen situaciones económicas que afectan el sistema de salud y vendrán situaciones epidemiológicas que nos pondrán nuevamente tenso el sistema de salud. Yo creo que estamos en un nivel de la madurez democrática que nos permite tener grandes oscilaciones en ideologías políticas que tienen responsabilidades en los altos cargos,
pero que no se ponga en discusión la institucionalidad y que no se ponga en discusión la continuidad de los procesos en los cuales el pueblo vive y necesita. La salud pública, la salud, el sistema de salud es uno de esos procesos que tienen continuidad. Así que hay que transformar y cambiar las cosas que están mal, pero también hay que saber que no podemos romper ninguna cosa o salvarnos nosotros solos en un sistema que está en una situación tan crítica. Así que eso para mí era lo que yo quería plantear, me parece que es más de carácter político, pero es un poco el rol que me toca, y agradecer por poder tener este espacio para abrir esta discusión y decirles que el Ministerio de Salud de la provincia, que es nuestra obra social, también estamos para hablar, estamos para escuchar, estamos para intercambiar. Seguramente habrá diferencias en algunas opiniones o perspectivas, pero todas las podemos discutir, las podemos explicar en público, si es necesario, y me parece que es importante que se construya con esa perspectiva, que construyamos buscando entre todos y todas tener una salud que sea mejor para todos, aún en un contexto, como decías vos, no ser pesimista necesariamente, aún a pesar de que la situación está peor y es crítica, pero que tenemos que buscar de esto la oportunidad de encontrarnos y hacer esas transformaciones que hace tanto tiempo nos está costando definir el momento justo en el cual se haga ese paso. Nosotros estamos dispuestos a ser parte de ese paso que se dé en este momento. Muchísimas gracias. Luego de las palabras del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, doctor Nicolás Kreplak, seguidamente escucharemos al ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Fernán Quirós. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. La verdad que es un placer y un gusto estar compartiendo un rato con ustedes aquí. La verdad es que mientras ellos hablaban, pensaba para mí adentro, ¿no? ¿Qué mensaje dar? ¿Cómo darle algún valor al tiempo que van a dedicar a escucharme y que tenga algún sentido lo que yo les vaya a decir? Y partiendo de una premisa que es obvia, que todos los que estamos acá conocemos perfectamente bien el sistema de salud y su problemática, mirándola de diferentes lugares, como siempre, con diferentes historias, pero a ninguno de los que estamos acá nos van a explicar cuáles son los problemas del sistema de salud, los conocemos todos, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, a mí se me ocurrió para hacer algo más complementario a lo que ya hicieron ellos, que yo puedo suscribir buena parte de lo que dijeron, me pareció hacer una pequeña reflexión en público con ustedes, a ver si les puedo aportar alguna otra mirada o proponerles alguna otra dimensión. El primer concepto que me anoté para compartir es: todos sabemos que el sistema de salud argentino tiene una competencia profesional, un prestigio y una valoración social muy alta, al mismo tiempo que tiene unos problemas estructurales históricos demasiado graves. Y todos sabemos que las dos cosas son verdad. Y también lo que sabemos es que teníamos un sistema, yo diría, hasta el 2011 para ser un año de quiebre del Producto Bruto Interno per cápita, porque en realidad el financiamiento del sistema de salud no se mide por el porcentaje del PBI, sino que se mide por el porcentaje del PBI per cápita, porque esa cápita del PBI es la que va como cápita al individuo para la cobertura sanitaria. Y cuando uno mira el PBI per cápita del 2011 a esta parte, prácticamente ha perdido entre 20 y 25% de su valor real. 20 a 25% de su valor real en unos 13 años. Y todos sabemos que el aumento de la expectativa de vida, de las demandas, de las tecnologías, de las innovaciones y demás cuestiones le agregan 2 o 3% a las necesidades de financiamiento a cualquier sistema de salud cada año. Entonces, si ustedes hacen 2% durante estos 13, más el 20 o el 25% que se perdió, en estos apenas 13 años que todos los que estamos acá debemos estar en funciones de responsabilidad desde allí hasta acá, hemos transitado un camino de una pérdida de casi de la mitad del presupuesto que teníamos. Entonces me hago la siguiente imagen, y la comentaba hace un rato antes de entrar acá. Un cauce de agua lleno de rocas, que son los problemas estructurales que tenemos, hasta el 2011 con un nivel de agua relativamente razonable que permitía que todos los efectores, los ciudadanos, los profesionales, los funcionarios naveguemos por arriba de la roca sin chocar.
y en un momento nos vaciaron el estanque. Y ahí estamos. Entonces, por supuesto que algunos creen o consideran que lo que hay que hacer es correr las rocas que están en el camino de su bote. Y otros creen que hay que ir por las rocas y explotarlas todas. Otros creen que hay que subir el agua. Cada uno tiene su mirada de qué hacer. Lo que sí es evidente, y yo celebro el título que han puesto en el encuentro, es que necesitamos un debate profundo de un cambio estructural. Cosa que venimos diciéndolo hace 30 años, digamos, pero es evidente que cada año que viene nos pone más de cara a la realidad. Y Nicolás lo hablaba de alguna manera desde de otra forma de describir lo mismo. Vienen momentos, estamos en momentos difíciles, vienen momentos más difíciles, y la pregunta es, me anoté acá, es ¿qué hacemos con la controversia? Y a mí me gusta esta reflexión, que es, ¿qué es una controversia? Son versiones diferentes sobre un mismo fenómeno. ¿Y por qué debiera, o yo defiendo mucho que la controversia es una representación de la sanidad de un pueblo? ¿Por qué las controversias son sanas? Porque todos tenemos historicidades particulares, miradas ideológicas, filosóficas, éticas, culturales diferentes, porque somos sujetos y el sujeto es subjetivo por definición. Y si no hay controversia, si no hay versiones diferentes sobre los fenómenos que nos ocurren, hay alguien que no puede opinar o que no está siendo escuchado o no se anima a opinar. Entonces a mí me parece que es una muy linda oportunidad para empezar a generar controversias, en que cada uno de nosotros tengamos la voz y que esa voz valga por lo que dice la voz, no por quién la emite. Ahora, la segunda pregunta es, y frente a la controversia, ¿cuál es la dinámica cultural? ¿Cuál es el capital humano? El capital social, no el capital humano. El capital humano nos sobra. ¿Cuál es el capital social? ¿En qué contexto cultural y qué instituciones cae la controversia? Bueno, ahí soy tremendamente negativo. Llevamos al menos de mi vida, llevo 20, 30 años de mi vida viendo severas dificultades culturales, políticas y sociales en la Argentina para poder construir espacios donde las controversias generen una emisión de energía hacia un sentido constructivo. Más bien veo que las controversias cada vez más se llevan al extremo de la mirada subjetiva, a tal punto que no haya ningún punto, ninguna institución, ninguna posibilidad de aprender de lo que piensa el otro. Porque de eso se trata el pensamiento diverso, controversial. La controversia es un lugar hermoso para aprender, porque uno lleva su mirada y trata de tomar de la otra mirada, a ver qué hay ahí que me puede hacer más completo, que me puede hacer más inteligente, que me puede dar más instrumentos para salir de esta dificultad. Entonces, para mí el debate de la Argentina en términos políticos, pero sobre todo en lo que nos importa, en términos sanitarios, y particularmente que nos importa a nosotros dos, que es en términos de política sanitaria, es si verdaderamente el título de este congreso se va a responder como, o por el camino de, y vamos a empezar a dialogar de qué manera vamos a respetar la mirada de cada uno, vamos a poner una dispositivo, una oportunidad, una cultura del aprendizaje del otro, de tal modo que de la controversia empecemos a sacar algo. ¿Y qué pasará si todo el tiempo nos proponen las cosas dicotómicas? ¿Estás con este o estás en contra de aquel? ¿Vas por acá o sos un hijo de tu madre? Si sos un hijo de tu madre, entonces el otro es un hijo de su padre. Digamos, todo el tiempo es, y no quiero repetir una frase de un candidato a presidente, ¿no? Todo el tiempo es blanco, negro, sí, no. En esos modelos dicotómicos, la posibilidad de aprendizaje es cero. Y la posibilidad de imponer una mirada dicotómica también es cero en términos históricos en los pueblos. Entonces estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo. Entonces mi reflexión, porque me encantó el título del Congreso y hay tanta gente acá tan importante y tan inteligente y tan responsable del sistema de salud que me parece que es lo que yo puedo aportar para no hablarles de las cuestiones técnicas. Hay una oportunidad, un cambio estructural. El sistema no da más, la gente no aguanta más, los efectores sanitarios están al límite, los profesionales están que trinan,
No hay uno solo que esté conforme. Hay una oportunidad de un cambio estructural. Ahora, nunca ese cambio estructural va a ser exactamente igual al que piense alguien. Cada uno de nosotros creemos que el cambio estructural tiene que tener un sentido. Bueno, no va a ser como nosotros creemos, si es que queremos que sea estructural. Mi maestro decía algo que a mí siempre que me quedó en la cabeza muy fuerte. Decía, Fernán, cuando vos ves en algún lugar que todos piensan igual, fíjate cuál es el que está pensando, porque hay uno solo pensando, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos construir un lugar donde el aporte de cada uno verdaderamente agregue a la propuesta. No que vayamos todos a un lugar donde nos impongan una solución, o vayamos a un lugar queriendo imponer una solución. Y yo creo que eso sería el verdadero cambio estructural del sistema de salud. Ese sería el inicio del cambio estructural de mi mirada. Porque si no, probablemente lo que va a pasar, ¿qué es lo que le pasa a los pueblos cuando tienen esos desacuerdos profundos, conceptuales, yo diría casi de vida, como pasa en el Medio Oriente, como pasa en tantos lugares, ¿no? Lo que va a pasar, que si no el cambio estructural se va a imponer circunstancialmente en una época por unos, en otra época por otros, tenés que esperar al gobierno que tenga tu sintonía política para correr tus 3 piedritas, y ahí va con tu botecito, y después más adelante es una catarata de rocas. Entonces yo creo que, y además los cambios estructurales impuestos a la fuerza siempre dañan al sistema. Nunca son creativos, nunca agregan talento, siempre dañan, aunque a algunos le puede ir mejor. Así que yo un poco para completar, agradecerle a mis compañeros de mesa que me ayudaron a aportar esta reflexión sobre lo que ellos ya dijeron y que yo comparto. Los invito a que pensemos que el cambio profundo, el cambio estructural, siempre empieza por uno mismo. Y si cuando salimos de acá, cada uno de nosotros no está dispuesto a hacer algo diferente, vamos a estar todo un día hablando al divino botón como venimos hace tanto tiempo. Así que yo los invito a que cada uno vea, piense, y yo voy a hacer mi mismo trabajo, es qué puedo ver distinto cuando salga de este lugar de tanta gente importante, como para que demos un paso adelante en encontrar un punto de acuerdo, un camino posible, que nunca va a agradar a todo el mundo, que nunca va a ser como que cada uno piensa, pero que se mueva en un sentido de construcción, donde la cooperación se imponga sobre la competencia. Ambas son necesarias, pero la cooperación se imponga sobre la competencia y la horizontalidad se imponga sobre la jerarquía. Yo brindo por eso, les agradezco el ratito, perdonen si me puse un poco plomo, pero creo que es lo que yo les puedo aportar a ustedes en el día de hoy. Gracias.